Hola a todos, gracias por estar nuevamente en este canal, en esta nueva oportunidad. Les saludo a todos, mi nombre es Marcel García y gracias por estar acá. Comencemos con la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Gracias. En esta oportunidad estoy en modo vertical porque no tengo cómo acomodar bien el teléfono y estoy por acá a orillas del río Arauca. Entonces, para generar este video y más cómodo, he de grabar de manera vertical y también puesto que voy a leer. Como lo dice el título del video, vamos al asunto en ciernes. Vamos a aprender a identificar, ya sean sanadores, guías, todos aquellos en el rango de terapeutas espirituales, holísticos y comunicadores de estos temas, etc. Por supuesto, desde mi perspectiva, y espero aportar un poco de luz para que la víctima deje de serlo y reconozcamos al victimario para no caer en sus fauces. Siento que es necesario hablar de ello, primero en lo personal como manifiesto de lo que no quiero llegar a ser y contar las situaciones incómodas que en algún momento viví para así poder prevenir a los que más se puedan. Es momento de empoderarnos. Si ustedes se sienten identificados de algún lado u otro, es importante trabajarlo, pero sé que aquellos cuyas conductas dañinas iré describiendo no verán esto y que ni siquiera se acerquen a este canal. Como dice la oración de purificación, que los seres del mal o los que trabajan para ellos encuentren el camino de la luz y su evolución. Para este fin es menester que les dé un poco de contexto personal. Año 2021. Caramba, la luz. Bueno, año 2021. Mi señor padre Óscar García muere a mediados del año en mención, dejando atrás su envoltura física. Todo se mueve dentro de mí y muchas preguntas surgen. No tenía el poco conocimiento que hoy poseo, mucho menos el discernimiento para identificar las prácticas que me encontraba investigando. Sin embargo, como aclaración, ya llevaba unos 7 u 8 meses de enriquecimiento juicioso y autodidacta de temas esotéricos, espirituales y paranormales. Supongo que eso ayudó a amortiguar ese golpe tan tremendo. Sin embargo, la vara del discernimiento no estaba en mi vida, solo había oído la palabra discernir y me parecía algo importante porque todos lo repetían y mencionaban sin entrar en detalles, al igual que yo no hice mi tarea de investigarla. Para ese momento de la muerte de mi padre, y uso la palabra morir deliberadamente, solo con el fin de recordarnos que tenemos un fin, al menos uno terrenal. Y la gracia de todo este cuento es hacerlo mejor con esta oportunidad y que la muerte puede llegarnos en cualquier momento. En esta nueva y extraña etapa, no sé si se opaca un poco el micrófono ahí, bueno, en esa nueva y etapa extraña, mi interés por lo paranormal y lo desconocido aumentó significativamente y me uní a muchos grupos de este carácter con gente de todo tipo, con todo tipo de dones e historias increíbles, que a mí me parecían fascinantes y los sentía más altos, más sublimes, más bendecidos que yo. Y yo creía que si me juntaba con ellos, fuera el que fuera, se me iba a contagiar eso de algún modo, eso especial. Pero solo estaba actuando mi máscara, pues me encontraba muy deprimido, ansioso, pero no por el hecho de la muerte de papá, sino que su deceso empató con una baja autoestima
con pensamientos negativos, con una racha de desempoderamiento muy fuerte que duró muchos años y que poco a poco voy reconociendo para transformarme positivamente. Eso mismo es lo que me ha dado la fuerza para convertirme en el hombre Cristo que deseo llegar a ser y compartirlo con el mundo. Pero para ese entonces creía que los demás eran más especiales que la mayoría, y yo quería ser como ellos. Vaya necesidad de reconocimiento tan grande. Y tantas otras falencias de espíritu que me caracterizaron por un buen tiempo y que muchos conocieron. Ay, ay, ay. Voy a volver a repetirlo porque no quiero parar el video. Así que voy a repetir esa parte. Espero que el viento no esté siendo un gran impedimento. Pero para ese entonces creía que los demás eran más especiales que la mayoría y yo quería ser como ellos. Vaya necesidad de reconocimiento tan grande que tenía y tantas otras falencias de espíritu que me caracterizaron por un buen tiempo y que muchos conocieron. Y es lo único que conocerán, pues cada vez elijo con mayor conciencia a mi familia, a mi entorno y a mis pensamientos. Sigo trabajando en ello y así será hasta el final de los días en este plano. En esas falencias y en esa baja autoestima, permití y cometí errores de los cuales he aprendido muchísimo. Así fue como llegué a tomar muchos cursos, a agendar y asistir a muchas terapias alternativas, todo para responder las grandes preguntas de ese momento. ¿Quién soy yo? ¿Mi papá está bien en donde está? ¿Y qué sería de mí ahora sin su guía y su fuerza terrenal? Sin embargo, delegando toda la responsabilidad y no mirando realmente el mierdero, perdone la expresión, que tenía adentro y que aún poco a poco sigo transmutando, al menos que eso sirva de abono para la cosecha. En algunas de estas terapias o gente que me acompañó en el duelo o en los inicios del tan manoseado término del despertar, tuve una sesión de mediumnidad con un señor joven de Colombia que vivía en ese momento en Estados Unidos, ya que una prima muy cercana había tenido una sesión con él y fue realmente de provecho para ella, por eso la tomé con este sujeto también. A este señor desde el primer momento sentí que le gusté y quiso generar una atracción que a mí me produjo asco y rechazo, pero no sabía por qué. Al principio él quería seguir en contacto conmigo por fuera de las sesiones porque me dijo que me quería enseñar e instruir en el camino de la mediumnidad, ya que él me dijo que podía hacer lo que él estaba haciendo y en eso no se equivocó. Sin embargo, dejé pasar sus comentarios porque pensé que eran charlas comunes y corrientes entre amigos, aunque los amigos no cuentan todas y cada una de sus experiencias sexuales que tuvo con muchas personas y los detalles explícitos de estas. Tampoco los amigos deberían contar las veces y las maneras en que le era infiel a su actual mujer y 2 hijas. No importa si el tipo era homosexual, bisexual o trigonogaláctico sexual, o etcétera. Lo incómodo era que se quería aprovechar de su poder y magnetismo para tener relaciones o generar atracción en sus clientes, hombres y mujeres. Parecía que eso iba por igual. Historia corta. Cuando ya sus insinuaciones eran muy pasadas de una simple camaradería o de una supuesta enseñanza, de nuevo el miedo y el asco se apoderó de mí y preferí bloquearlo de todas las redes. Nunca lo enfrenté y creo que nunca lo haré, pero espero que se aleje por siempre jamás. Cuando también estaba el caso de una mujer mayor que yo, con la cual se fue generando esa conexión y atracción, pero en este caso yo deseaba que así sucediera porque sí era de mi interés. Y la carne es puerca, mis hermanos, como dice el dicho, y hay que dominarla para que no lo dominen a uno
o uno no llega a convertirse en esa clase de perpetradores. Pero lo que yo no veía muy bien era su energía, porque una energía baja y negativa como la que tenía en ese momento no me permitía ver más allá de mis ojos de deseo. Pude convivir un tiempo con esta mujer, en donde lo que tenían en común con la otra historia y con las de más adelante era su energía de dominancia, de quédate conmigo que yo te voy a enseñar, pero solo lo que ellos dijeran era la ley y uno no podía opinar diferente a ellos. Querían toda la atención o quieren toda la atención y se pavoneaban como los adalides de la verdad. No son los buenos maestros que defendí y defiendo desde mi anterior video. Esta mujer, aunque criticaba a otro hombre que de igual manera lo voy a retratar, tenía algunas de sus actitudes de dominancia y egolatría, pero un poco más disimuladas. A ella no la considero una mala persona, pero sí alguien que le falta mucho para llegar a ser un buen ejemplo en muchas más áreas de la que cree. Al igual que el otro hombre de la historia, sé que no se consideran a sí mismos como malas personas y puede que digan que tienen defectos por cambiar y mejorar, pero no importa lo que digan, sino lo que hagan, y sus acciones así lo reflejan. No puedo ser hipócrita, mis hermanos. Sí quería algo con esta mujer, pero solo algo carnal. Pero con una autoestima en alza en este momento, sería un insulto volver a donde no estuve bien y la pasé bien raro. Otro caso, reciente del fallecimiento de papá, fue el de un señor mexicano que es un poco medianamente conocido en estos medios y en estas áreas. En este caso no hubo ningún tema pasional o de perversión como en el primero, solo voy a describir el malentendido porque también va el caso de los malos sanadores o sanadores en caída de conciencia. Características: entran porque uno está vulnerable, es decir, son buenos manipulando a la gente y recibiendo gente a diestra y siniestra, porque entre más gente mejor, ¿no? Así fue que este señor me abrió la puerta de su grupo. Comenzamos a meditar o a pretender seguir sus meditaciones guiadas, en donde alguna vez él personalmente nos llevó y nos presentó ante Dios, diciendo: yo los llevé y yo los bajo, hágame el favor. Además decía que era un embajador de cierta ciudad intraterrena, que había sido algún rey mago, que Dios mismo le había dado una gran misión y una enseñanza que tenía que repartir, etc. El pack completo de cualquier narcisista, y yo como un tonto le creí por varios meses cayendo en su egomanía, y yo alcancé a idolatrarlo por mi desempoderamiento durante ese tiempo. Hasta que comenzó a formar grupos para enseñar sus técnicas de sanación y cobrar un montón de dinero por ellas. Que ojo, no estoy en contra de cobrar por los servicios o enseñanzas, muchas veces valoramos más aquello que nos cuesta. El problema es cuando son cantidades absurdas y que de paso quieren cambiar el chip en todo. La manera de vestir, que tiene que ser una vestimenta obligatoria, cuántos rosarios hacer, de qué manera postrarse, de qué pensar o forma de concebir, la forma de pensar o de concebir a Dios o al mundo, y también el de creerse que si uno paga ese curso entonces comienza a ser parte de un grupo selecto de elegidos, por lo tanto se es superior a los demás. Alarmas se encendieron en mí. Y como siempre no se podía cuestionar su narrativa. Este señor me terminó echando porque, según él, yo era muy ambicioso y negativo para con sus ideas, solo porque yo quería formar un grupo aparte para practicar otro tipo de meditaciones que había aprendido de él y debatir más abiertamente las ideas. Pero eso le pareció a él un crimen, cuando justamente lo consideraba alguien que quería también que viera lo que yo estaba haciendo. Pero resultó bien al final del cuento, porque ese fue el impulso necesario para materializar el MAC, Movimiento de Amor y Conciencia, que ya estaba en mi mente desde hacía muchos años, desde una época del colegio. Y
y así también comenzar con la vara del discernimiento. Me decía una gran amiga con la que comentaba antes de hacer este video, ¿por qué esas personas tienen tantos dones y son tan desarrollados si se les ve que son negativas? Bueno, llegamos a la conclusión de que son almas grandes que se perdieron en el camino por hambre de poder y reconocimiento. Y el mal o la polaridad negativa les facilita esa conexión y dones a cambio de lo que quieren. Otros vienen reencarnando desde hace muchas eras desde planos negativos y confundiendo a la gente en vez de despertarlos. No es tarde para cambiar de bando. Oro para que encuentren el camino de la luz y su evolución. Pero mientras no cambien, aviso y doy algunas pautas para que el resto estemos prevenidos y no volvamos a caer o no caigamos, y también agradezcamos que ellos están en esos senderos oscuros para aprender de su ejemplo y no seguirlo. Luego, varias mujeres me confesaron que este hombre coqueteaba con ellas, con el señor mexicano que les hablo, algunas con marido y familia estable. Las enamoraba prometiéndole grandes dones, les decía que eran llamas gemelas, término que no existe y es negativo. Las llamas gemelas no existen, y yo alguna vez pensé y creí que sí existían, y en algunas de mis consultas de tarot lo llegué a afirmar. Hoy sé que me equivoqué y no volveré a hacerlo, pues tampoco me voy a dejar presionar por responder de algo que no estoy totalmente seguro. Me voy a poner de pie. Eso sí. Esto lo hacía el Señor para sacarles dinero a estas mujeres y tenerlas para su culto de adoración. Así hay muchos que hoy en día tienen una gran repercusión en los medios, pero solo buscan generar esa idolatría y manipular a hombres y mujeres con palabras bellas, una voz dulce, pero vacía. Ellos están vacíos. Su brillo es prestado, es el de ustedes mismos precisamente, el de uno mismo, quien los adora y les cree. Este video y este comunicado nace de un interés genuino de advertir de aquello que nos advirtieron en un pasado, de los lobos vestidos de oveja, de los falsos profetas, maestros, etc. He aprendido bastante del canal de Lorena, la bruja filosófica, que viendo sus videos me motivó a seguir investigando y a demoler algunas ideas dañinas. Ella explica con mayor profundidad la falsedad de las llamas gemelas, de los seres en caída de conciencia, y maneja una vasta información bien detallada y explicada de temas esotéricos, espirituales o de comportamiento humano. Ok, y como ella dice también, y lo he tomado para acá, les digo a ustedes, lean mi energía. Ya serán ustedes quienes juzguen o disciernan lo que sea de mí, de quien les habla. Está bien hacerlo, lo permito. Es saludable elegir lo que nos hace verdaderamente bien y alejar lo que no. Por tal motivo también lean y estudien y entiendan la energía de aquellos que ven en redes. Es muy fácil mostrarles aquí una cara y un discurso cualquiera, pero es difícil ser coherente todo el tiempo. Por eso esto es día a día, momento a momento. El camino del autoconocimiento de la conciencia es y debe ser constante. No me pregunten por nombres porque eso solo alimentaría su morbo y el de ellos, pues también a ellos les gusta este tipo de atención porque también les alimenta el victimismo eterno, que ya están hablando mal de mí o yo qué sé. Pero hay que empezar a nombrar estas características para ver, no estoy diciendo nombres ni personas específicas, pero las hay, de ahí saco los ejemplos, así que cada quien con su vara del discernimiento puede generar esas perspectivas. Entonces, ¿por qué creen que lo echan a uno de sus grupos y dicen que uno es el malo? Hay momentos en que sí debe hacerse y yo lo he hecho en grupos de WhatsApp, pero solo cuando miraba que no estaban siendo sinceros y todo era a escondidas, un cuchicheo, y yo no comulgo con la hipocresía o con las cosas a medias. Y ahí sí le doy la razón a algunos en que puedo parecer muy terco o un tanto soberbio, pero quienes me conocen de verdad saben que no me gusta que me manipulen o me mientan o a los míos, a mis carnales, mentira, a mi familia del alma.
Toca sacar fuerza y decir que no a muchas situaciones para curarse en salud, como decimos aquí en Colombia. Activemos al león, a la fuerza del Cristo, al Padre, que es orden, ese que pone límites saludables, que se defiende y defiende a los suyos, que la otra mejilla la pone, pero para hacer el amague y quitarse y usar la fuerza del enemigo en su contra. ¿O creen que a Jesús lo llevaron a la cruz por ser un hippie de puro paz y amor y que sentía muchísimo en su corazón y que era un sentimental de primera mano y que no contradecía a nadie? ¿Creen eso del Maestro Jesús? No, precisamente fue él quien desafió el status quo, a los dioses menores, a los Elohim que hoy en día se les sigue rezando y que ahora parece que están encarnando por montón. Y se les sigue rezando por ignorancia una programación esclavista, el verdadero alfa y el omega. Ese fue él y así lo demostró. Él vino y se mantiene vivo y lo hará hasta el final de las eras, como ese arquetipo de padre, de hijo, de fuego, de fuerza, de valentía. No para quitarle las penas a los malvados y que sigan haciendo lo mismo. Ejemplo, son como las confesiones que daba el Padre Pío, pues cuando veía de verdad el arrepentimiento en la persona, daba la redención. Y la persona en realidad sí cambiaba, había una verdadera conversión. Caso contrario, cuando tenía que ser firme y alejar a los demonios o a las personas que solo querían cambiar por el qué dirán o por la foto, como quien dice. Tomemos entonces a ese Jesús que tiene amor verdadero por toda la humanidad, que no es mentiroso y sabe quién está preparado para recibirlo o no. Termino diciendo, digamos no a los que nos quieren engañar, digamos no a los que nos quieren manipular, digamos no al eterno victimismo y alejemos a esos demonios internos y así en consecuencia a los externos. Ayudémonos de verdad unos a otros, pero siempre ayúdense primero ustedes, para que con mayor fuerza puedan asistir a quien lo necesita. En videos posteriores abordaré más sobre este tema y sobre la energía y sobre qué podemos hacer. Debemos reconocer cuando hemos sido engañados y sobre todo cuando nosotros elegimos perpetuar el engaño, ya sea por ignorancia o por una falsa esperanza. ¿Por qué lo abordaré más adelante? Porque es importante hablar de esto, se habla bastante poco, cada vez más. Y es el tiempo, ¿no?, de la cosecha para los extraterrestres, eso, bueno, también para la misma Biblia, ¿no? El tiempo de cosecha ha llegado, de cambio, de despertar, de evolución, como quieran llamarle. En ese tiempo estamos, es la verdad. Entonces, y si puedo ir indicando aquello que a mí me parece que está mal, pues lo voy a hacer, para que nos podamos entre todos acompañar. Y que entre todos, aunque tengamos ideas diferentes, pero que si estamos bien encaminados, podemos caminar juntos. Pero si las ideas no empatan y no hay respeto y simplemente están obrando hacia el mal, pues ahí sí aléjense y alejémonos. Entonces un llamado a la resistencia, a la fuerza, a la fe y al empoderamiento. Pa'lante. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y poder despierte el amor entre los hombres y traiga paz a toda la humanidad. Gracias.